de pasar del tema del intervencionismo que aplica pues la maquinaria imperial de Estados Unidos en todo el mundo, específicamente América Latina, México. Hoy acaba de haber un terremoto lamentable en Haití, otro país que ha tenido cientos, bueno, iba a decir que es una exageración, pero debe haber tenido cientos de operaciones de desestabilización durante varios siglos. Pero estas imágenes que estamos viendo ahorita, ven, rápidamente para seguir con el tema, de el talibán entrando pues ya a las capitales estatales de Afganistán, la gente los está recibiendo pues con, no digamos con entusiasmo, pero pues ya lo que quieren es estabilidad, un fin a las guerras eternas de Estados Unidos. Y vemos incluso unas imágenes que no habíamos visto antes debido pues a la negociación y a la pues a la diplomacia de Rusia, China y otros países, que es pues los talibanes sentándose a la mesa a negociar. Fíjate, o sea, ¿no te parece increíble esto? Por un lado, Estados Unidos se sale en una repetición de Vietnam con el rabo entre las patas, están evacuando embajadas de Estado de Europa, de varios lugares, y por este lado, pues el talibán va y se sienta a negociar, a hablar de negocios, de gobierno, de comunicación. ¿Cómo ves este cambio, pues de estos contrastes, ¿no? Entre la potencia que se va después de 20 años que no sirvieron para nada, excepto para que murieran cientos de miles de afganos y para que se enriqueciera el complejo militar industrial, estimado Ben. Sí, es muy importante entender que el Talibán es un grupo indígena en Afganistán, ¿no? No estoy diciendo que es un grupo que sea un grupo muy bueno, no es, pero la verdad es que es un grupo indígena, un grupo que tiene sus raíces ahí en la cultura de Afganistán. No es una fuerza extranjera que está ocupando ese país. Entonces, sí, hay negociaciones, hay un debate. Hay conflictos internos como en todos los países, pero hay un proceso de tener un diálogo, de tratar de hacer un acuerdo, ¿no? Y la verdad es que el Talibán firmó un acuerdo en Qatar con el gobierno de Estados Unidos. Entonces, es obvio, por años ha sido obvio que Estados Unidos no puede derrotar al Talibán porque el Talibán, para mucha gente en Afganistán, es una fuerza indígena de resistencia. No es decir que todos los afganos están a favor del Talibán y sus políticas, pero hay mucha gente que quiere que vayan los conquistadores, los imperialistas que han ocupado su país por 20 años. Y ahora, por fin, puede haber un proceso de diálogo entre las varias fuerzas políticas en Afganistán. Otra cosa que es muy importante, tenemos que entender las raíces históricas del Talibán. La ironía es que Estados Unidos creó el Talibán en los 80, cuando en 1968, hubo una revolución comunista, socialista en Afganistán, y en respuesta a Estados Unidos en 79 empezó a financiar y entrenar y cultivar estos grupos yihadistas, ¿no? Grupos de la extrema derecha, grupos religiosos que se llamaba el Mujahideen. Y hoy en día el Talibán tiene sus raíces en los mujahidines que Estados Unidos y la CIA entrenó, cultivó, financió por muchos años. Entonces, es un proceso muy irónico. Hay gente que dice que necesitamos más ocupación militar. Después de 20 años, más ocupación militar. Pero la verdad es que Estados Unidos creó muchos problemas en esa región y no recientemente, durante muchas décadas. Entonces, es muy importante entender esa historia y además hay otra cosa que es muy importante y es el papel de los otros países en la región. Porque ahora hay un proceso de diálogo con el gobierno de Pakistán, el gobierno de la India, el gobierno de Irán, incluso el gobierno de China. Esos países, no como Estados Unidos, esos países son los vecinos de Afganistán. Estados Unidos está ahí por el otro lado del mundo. Entonces, hay mucha gente que dice que Estados Unidos tiene que quedarse, las tropas gringas tienen que quedarse. ¿Pero por qué? No, están ocupando ese país. Afganistán, el pueblo de Afganistán y sus vecinos pueden hablar,
puede haber un proceso de diálogo entre todas las fuerzas políticas y ellos van a saber cómo gobernar su país. Estados Unidos es absurdo que está ahí después de 20 años. Estados Unidos dice que tenemos que apoyar a este gobierno que nosotros construimos, pero es obvio que no es un gobierno que tiene el apoyo popular del pueblo, porque la verdad es que el talibán está tomando muchas ciudades ahí sin una bala. Ojo, esto es muy importante. El talibán tomó varias ciudades en Afganistán sin violencia. O si hay violencia, solo hay como 10 personas que mueren en las batallas. No son batallas muy grandes durante meses con mucha violencia, no. La verdad es que el gobierno que Estados Unidos construyó no es un gobierno popular y es por eso que se está cayendo en solo una semana. Y ahora los generales en el Pentágono están diciendo que es probable que el gobierno que Estados Unidos construyó solo va a resistir por lo menos quizás un mes, 2 meses o 3 meses. Entonces, tenemos que preguntarnos, si el gobierno solo puede sobrevivir por 3 meses, ¿a quién sirve? Es obvio que no tiene el apoyo del pueblo. Es de verdad un escándalo escuchar que alguien pueda justificar una invasión por 20 años para construir democracia que les va a durar un mes o 2 meses, ¿no? En el mejor de los casos. Y aquí ligo un poco, porque la manera de intervenir de Estados Unidos en Medio Oriente es muy distinta a la que se interviene en América Latina, pero al final de cuentas tiene este objetivo final de mercantilizar todo lo que se pueda mercantilizar, saquear todo lo que se pueda saquear, intereses económicos por encima de lo que sea y disfrazado de democracia. No sé si nos pudieras platicar un poco, Ben, cómo ves esa diferencia de intervencionismo estadounidense en México y en América Latina en general, donde también han metido la mano para instaurar democracias, entre comillas, y tratar de meterse en contra de la voluntad de los pueblos. Específicamente han tratado de tumbar con diversas estrategias, pero han tratado de tumbar gobiernos de izquierda como sucedió o tratan de hacerlo en Venezuela, como trataron de hacerlo con Evo Morales, como trataron de hacerlo en Brasil y como ahora con una manera muchísimo más discreta, quizás es la palabra, lo tratan de hacer con el presidente López Obrador, que por primera vez desde hace décadas y décadas, pues un presidente mexicano le dice a Washington, a ver, aquí mandamos nosotros, somos soberanos, somos una patria independiente y no tenemos por qué recibir órdenes sobre cómo llevar nuestra política interna dictada desde Washington. Y aquí, ojo, nada más, esto quiero decir que esto trasciende diferencias políticas en Estados Unidos, ¿no? Los gobiernos estadounidenses demócratas y republicanos siguen con esta política tanto en Medio Oriente como en América Latina. No sé cuál es tu visión, querido Ben. Bueno, sí, estoy completamente de acuerdo. Y lo que mencionaste es muy importante, es clave, que por la primera vez en nuestras vidas, en México hay un gobierno independiente, nacionalista, progresista, que tiene una política no alineada con Estados Unidos, una política verdaderamente independiente. Eso es tan importante, no solo para México y los mexicanos, sino para la región de Latinoamérica, porque por décadas México había abandonado la doctrina Estrada, ¿no? Que había sido antes la política exterior de México durante décadas. Y recordemos que cuando Fidel Castro y el Che y otros héroes en la historia de la izquierda, de los movimientos populares de Latinoamérica, cuando ellos estaban planeando y entrenando, estaban antes en México y ahora hay este espacio político gracias a México. Entonces, eso y con el papel ahorita de la OEA, ¿no? Ahora Andrés Manuel
hizo su conferencia de prensa muy, muy impresionante sobre la OEA y durante el aniversario del cumpleaños de Simón Bolívar, el gran libertador. Entonces sí, eso es importante y como dijiste, ahora Estados Unidos quiere derrocar a ese gobierno. Estados Unidos está financiando a grupos de la extrema derecha, grupos neoliberales, como el famoso grupo Mexicanos contra la corrupción, o sea, es decir, Mexicanos para la corrupción, liderado por el oligarca Claudio X González, que es financiado por Estados Unidos a través de la NED y la USAID, que son fachadas de la CIA. Entonces, esa estrategia que Estados Unidos está haciendo se llama el golpe suave, ¿no? El comandante Hugo Chávez siempre habló de la idea del golpe suave. Hay los golpes duros, los golpes militares, como vimos contra Evo Morales en 2019, y además hay los golpes suaves, como vimos contra Lula da Silva en Brasil, cuando Estados Unidos y la oligarquía de Brasil hicieron esa campaña sucia de la llamada Lava Jato, ¿no? Y emplearon la excusa de corrupción, entre comillas, para hacer un golpe suave contra Lula da Silva y contra el gobierno de la presidenta Dilma Rousseff. Entonces, sí, la estrategia en Latinoamérica es un poco distinta, ¿no? Pero hay muchas similitudes. Y una similitud, ojo que esto es muy clave, mencionaste que cuando Estados Unidos hace esos golpes de Estado y cuando instala sus títeres en países como Bolivia, mencionaste Bolivia, Estados Unidos también quiere controlar los recursos naturales. Y en Bolivia, Bolivia tiene mucho litio, ¿no? No tiene petróleo como Venezuela. Venezuela tiene mucho petróleo, pero Bolivia tiene mucho litio. Y hoy en día el litio es cada vez más importante para construir los carros eléctricos, para construir las nuevas formas de energía como solar. Se necesita mucho litio. Y es muy parecido en Afganistán. Como Bolivia, Afganistán tiene muchos minerales. De hecho, según el gobierno de Estados Unidos, el Pentágono ha publicado informes que muestran que Afganistán tiene miles de millones de dólares en valor de minerales y muchos minerales que se necesitan para construir computadoras, carros y otra tecnología. Entonces, Estados Unidos, cuando estaba ocupando Afganistán, es obvio que al mismo tiempo estaba robando los minerales. Había muchas empresas que estaban ganando mucho dinero, mucha plata, no solo en la explotación de los minerales, sino también algo muy importante en la historia de Afganistán, que es el opio, ¿no? Afganistán tiene mucho opio y cuando los británicos, el Imperio Británico, invadió Afganistán y hizo guerra en Afganistán también, fue para controlar el opio. ¿Y qué hizo Bretaña con el opio? Usó el opio para controlar a China, ¿no? Y había las famosas guerras del opio en China, cuando Bretaña usó el opio y importó el opio a China sin el apoyo del pueblo chino. De hecho, Bretaña el Imperio Británico invadió a China para forzarlo que abriera sus fronteras para que aceptara el opio de Bretaña. Y sabemos que después de la invasión de Estados Unidos en 2001, la producción del opio creció muchísimo. Ustedes pueden buscar gráficos que muestran el nivel de la producción del opio. Y sí, no estoy diciendo no estoy a favor del Talibán, pero una cosa importante, un hecho histórico, es que durante el gobierno del Talibán no había mucha producción del opio. Y después de la ocupación militar de Estados Unidos y la creación de este gobierno títere, la producción creció muchísimo. Entonces, tenemos que preguntarnos por qué es eso. Es porque Estados Unidos estaba explotando
el opio para financiar sus operaciones. Es muy obvio en la historia de la CIA. Hay muchos ejemplos de la CIA explotando el opio para financiar sus operaciones, no solo en Afganistán, sino también en Vietnam. En la guerra en Vietnam, que es otra guerra de 20 años, de Afganistán y Vietnam. Hay muchas similitudes entre esas guerras imperialistas de Estados Unidos, y en las dos guerras de 20 años, Estados Unidos usó la producción del opio para financiar sus crímenes a través de la región. Totalmente, y es increíble que todo